Una vida no revisada no vale la pena ser vivida, como dijo Sócrates. A lo mejor no es necesario tanto dramatismo, pero entendemos la idea. Vivir implica pensar, reflexionar, analizar, cuestionar, enfrentar argumentos y compartir. Motivados por la búsqueda incesante del sentido de la vida. Jorge y Alan, uno coach y otro psicoterapeuta, uno estoico y otro existencialista, tendrán una conversación que puede resultar ser una más, o no, de esas habladas filosóficas. ¿Te unís? Y todo eso te deja con un metabolismo totalmente... Además estuviste expuesto por meses a una sensación de miedo social. Exacto. Uno no anda, bueno, yo no sé, hay gente que sí, pero quiero decir, no es lo natural. Vos no andas todos los días preocupándote si tus papás se van a morir. Sabes que se pueden morir, pero no lo andas pensando. No es tan era latente, como una cosa en la cara, o sea, como fuera, si ellos no se cuidan, si no van al supermercado, se pueden morir. Y eso es para ellos y para todo el mundo. O sea, estamos en el apocalipsis. Sí. Hay un dicho que dice: no conozcas a tus héroes. No conozcas a tus héroes. No sé, no lo he puesto en práctica, pero... No sé, creo que en algún episodio habíamos hablado inclusive de lo peligroso que puede ser crearse la imagen de un ser perfecto, y que muchas personas hacen eso con los padres, ¿verdad? Y luego cuando empiezan a ver lo falibles que son y los errores que tienen y todo, empieza a surgir un sentimiento de resentimiento, frustración y culpa, ¿verdad? O sea, culpa, juicio a él o a ella, al papá o a la mamá. Y como eso es algo que podemos superar con ayuda, ¿verdad? Terapéutica. Sí. Hace poco leíste un libro. Me llama la atención el título. No he terminado, pero ahí voy. Empezaste a leerlo. Sí. Y ya te topaste con cosas. Ya me topé con uno, sí. Jung el místico. Jung the Mystic. Sí, Jung the Mystic. Ese título me atrapó inmediatamente. Suena increíble. Hay una parte en mí súper hambrienta de lo paranormal y lo parapsicológico y lo oculto y lo... ¿verdad? O sea, está la parte más mainstream como la psicología, el psicoanálisis, la filosofía. Lo racional. Sí, lo racional, que es, diría, lo que más domina en mí, pero hay otra parte, hasta yo diría, ojalá nadie se ofenda por lo que voy a decir, pero como religiosa, en el sentido de que anda buscando respuestas que yo sé que no están en el sistema nervioso. ¿Ok? Eso estaba ahí siempre, desde la adolescencia. Aún en tus... en tu camino de rebeldía filosófica y todo, estaba eso en vos. Sí, porque digamos, nunca me he podido vender yo mismo el cuento de que todo está, digamos, siendo captado por los sentidos. O sea, me parece insostenible. O sea, he vivido suficientes cosas en mi vida que me demuestran que la lógica y la razón no puede explicar cosas que me sucedieron. O sea, que si yo me pongo desde un punto de vista muy positivista a explicarlas, me oigo ridículo, sí. Porque sé que estoy tratando de enmarcar algo gigante en algo muy pequeñito. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. Pues no voy a dar un ejemplo. Pero no voy a dar un ejemplo, pero sí me han sucedido cosas que llamaríamos paranormales, por decirlo de alguna forma. Wow. Creo que a todos nos sucede. No todos nos detuvimos a tratar de descifrar esto que sucedió, qué fue, o sea, por qué sucedió esto, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos, yo me acuerdo en el COVID hasta estuve buscando información porque hay posgrados en parapsicología y todo. Entonces, ese tema me encanta. O sea, la cantidad de documentales que he visto sobre poltergeist, apariciones, fantasmas, o sea... Es más, no se me ocurre cómo a alguien no le interesa eso. Incluso hasta digo, ¿cómo puedes andar por la vida sin estar interesado en el más allá de los sentidos? Entonces, eso en diferentes momentos del año toma ciertos como caminos. Jung se ha convertido en mí como en una zona de confort. O sea, Jung es suficientemente loco
para la psicología normal y sigo estando dentro de los predios de la psicología. Entonces, es un marco teórico aceptado. No por todos, ¿verdad? Sí, o sea, digamos, el libro rojo, este trabajo que él hace entre 1913 y 1918, que es un libro que él no quería que se publicara. Algunos autores aseguran que estamos viendo el trabajo de alguien que brotó psicóticamente. O sea, alguien estaba delirando, alguien estaba alucinando. Yo no estoy tan seguro de eso, pero aún si hubiera sido ese el caso, creo que o sea, nos dejó ahí algo realmente interesante para estudiar. Es un libro del que no recomiendo su lectura. El libro rojo. O sea, me parece que es un libro que... Sí, creo que es un libro que tenés que entrarle como con un feeling particular. Yo nunca me lo he podido terminar de leer. He leído muchos libros sobre el libro rojo, pero es demasiado místico, demasiado místico. Entonces el punto es que andaba buscando libros y me encontré Jung the Mystic. Empecé a leerlo. O sea, desde el título ya uno dice, aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante. ¿Cuál era tu expectativa cuando vos lees Jung the Mystic? Bueno, quiero aún, porque el libro no me lo he terminado. Quiero ver si él finalmente habló francamente y dijo, sí, o sea, yo estoy metido en ocultismo, en esoterismo, ¿verdad? O sea, porque el estudio de lo gnóstico es un estudio bastante, la palabra que ando buscando es esotérico. Porque el catolicismo y el cristianismo mainstream no acepta lo gnóstico, porque lo que los gnósticos aseguran es que vos no necesitas la guía de ningún sacerdote ni de ningún maestro para llegar a lo que ellos llaman como el enlace con lo crístico, le llaman ellos, ¿verdad? Entonces, algunos aseguran que cuando el catolicismo empieza a tomar mucha fuerza, lo primero que hacen es empezar a perseguir a los gnósticos. ¿Por qué? Porque eran unos subversivos. Ellos no creían que un ser humano tuviera un valor superior a cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo que quería encontrarme en el libro es algo muy parecido a algo que yo había leído hace muchos años que se llamaba Freud y el ocultismo, que es un libro que le presté a algún consultante y no me lo devolvió. Para sostener el dicho popular, no preste los libros. Sí, vieras que yo no aprendo. Yo sigo prestando libros porque realmente es poco probable que yo relea un libro. Y confío que el inconsciente se dejó lo que necesitábamos del libro, digamos, no. No, realmente yo casi no releo. Y bueno, ese libro de Freud y el ocultismo era un libro muy interesante desde mi óptica porque te demostraba que Freud en realidad era un agazapado esotérico, o sea, digamos, aquí los freudianos se pueden ofender mucho, pero yo soy bastante freudiano. Era como un ocultista enclosetado, Freud, digamos. O sea, no era bien visto en esa época. Era como cuando Alan Fernández a sus 16 años tenía todos los discos de heavy metal y al fondo tenía el de Soda Stereo que no querían que viera que él también escuchaba Soda Stereo y que le encantaba. Wow. Entonces, ese libro de Freud, sí, ese libro se plantea que Freud le interesaba el tarot, le interesaba, digamos, como poderes sobrenaturales, la telequinesis. Probablemente lo comentó con Jung, entonces. Sí, yo no me he leído las cartas entre ellos. Es tener razón, debería revisar eso. Entonces, bueno, yo esperaba algo parecido a este libro de Jung y no, en realidad no fue eso. En realidad el libro lo que va haciendo es un recuento de, digamos, como quién era Jung tras bastidores. Un profesor de la maestría diría, es un libro más chismográfico, ¿verdad? Al estilo Walter Isaacson. ¿Vos has visto Walter Isaacson, el que ha escrito las biografías de Steve Jobs, de Leonardo da Vinci? No. No me lo soporto.
Porque Es muy famoso, o sea, y ha hecho que se hagan documentales luego de sus biografías. Pero es que es de corte chismográfico. Y yo, man, o sea, yo quería conocer más la mentalidad de Leonardo da Vinci, Sí. por ejemplo, que si tenía o no tenía parejas o cómo había no sé, alguna conspiración en su contra, etcétera. O sea, sí. Sí, por donde yo voy del libro, ya he avanzado bastante y me brinqué 2 capítulos que ya yo más o menos los conocía porque son referencias a la biografía que Jung escribió. Entonces, digamos, leí como el inicio y ya esto ya yo lo leí en otro lado, entonces seguí. Sí, presenta un autor muy... El término que usé ahora para escribírtelo creo que es el que mejor lo engloba. Muy oportunista. Muy oportunista. Hasta diría inseguro en el sentido de como con una gran hambre de figuración, ¿verdad? O sea, no sé, yo me imaginaba a alguien mucho más... Sí, mucho más en su centro, ¿me entendés? O sea, mucho más como viviendo lo que tenía que vivir y lo que no, digamos, más taoísta. No, y sí, ojo, esto es lo que el autor está interpretando, ¿me entendés? Digo, yo al final no sé si él está metiendo un poquito de cizaña, picante ahí. Pero vos me dijiste algo muy interesante, que, o sea, que eso me llamó la atención, que es como... Porque eso fue como mi criterio inicial o sea... Están hablando de interpretaciones de él y vos me dijiste, pero es que hay cartas. Hay cartas y las cartas como que muestran esos pasos que él quería dar de forma oportunista. Y con la ventaja de que si lo pensásemos como una persona ambiciosa, lo que ambicionó lo consiguió. O sea, hay 2 tipos de ambiciosos, el que se quedó en la ambición y el que ¿verdad? No, o sea, digamos, él, cuando él ve a su esposa, la que va a ser su esposa por primera vez, que era una menor de edad, él no, digamos, el libro te da a entender como que también Jung dice, hey, yo me caso con esta mae y la pego. ¿Por qué? Porque provenía de una de las familias más adineradas de todo Suiza. El libro no dice le gustó porque la plata que tenía, pero sí te lo deja y hay una parte del libro donde plantea que Jung nunca sintió una presión, digamos, por nutrir su clínica porque financieramente estaba muy bien por su esposa, digamos, por su familia política. La ventaja de Jung, y hay todo un capítulo al respecto, es que su primer paciente era uno de los herederos del Chicago Tribune, que viaja hasta Suiza para ser atendido porque ningún psiquiatra norteamericano le estaba llegando. Entonces alguien le vaya donde Jung. Jung le ayuda con una adicción y el tipo se vuelve a Estados Unidos a decir... allá en Zurich hay un gurú, como un mago que en 4 sesiones me quitó mis adicciones. Wow. Entonces, imagínate con quién ese señor se codeaba. Entonces empieza a haber un éxodo de pacientes del mundo que querían ser atendidos por Jung. De hecho, hablando de la inteligencia artificial, le pedí que hiciera el trabajo de calcular, digamos, cuánto costaría una sesión con Jung en este momento y que la comparara con la de Freud. Y el AI hizo un trabajo extra, que es compararlo con lo que cobraría un psicoanalista en este momento, Ajá. sea en Suiza, sea en Viena. Sí, las sesiones con Jung en este momento costarían, que hoy no se oye tan escandaloso, pero costarían como $300. Jung no veía a sus pacientes tan seguido como Freud. Es que Freud te decía, si usted se compromete, usted tiene que venir aquí 6 veces por semana. Solo los domingos no lo atiendo. 6 veces por... 6 veces por semana. Wow. Sí. A sesiones de 1 hora. Sesiones de 1 hora por 3, 4 años. Sí, Freud no era jugando. Freud le decía, ay, no tengo tanto tiempo, tanta plata. Bueno, entonces no es con conmigo. Freud. No es con Freud. Wow. Pero eso se ve actualmente. ¿Ah? Algo así se ve actualmente. Pues sí, habrá gente que, no sé si 6 veces, pero sí hay gente.
Hay gente que va más de una vez por semana al análisis. Yo lo hice también. Yo hubo semanas donde iba. Yo recuerdo que mi analista, no sé, me atendía a las 10 de la mañana y de pronto cuando iba saliendo me decía, bueno, lo espero hoy a las 3 de la tarde. Wow. ¿Verdad? Y de pronto, ok, y Tamara me preguntó si tengo la plata, Sí, si tengo algo si que tengo hacer. espacio. Y entonces era un poco intenso, sobre todo al inicio. Ya después ya no tanto. ¿Y cómo hacías en esos momentos? O sea, porque eso me recuerda a mis experiencias en psicoanálisis también. Y era como, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿de dónde voy a sacar la plata? ¿Y cómo voy a hacer con el tiempo y todo? Pero, no sé, como en ese momento yo estaba muy comprometido. Yo veía a ver qué hacía. Sí. En tu caso, salir a las 10 de la mañana y que te digan... Bueno, algunas veces Vamos a yo las le 3. decía, perfecto, pero no se la puedo pagar hoy. Y algunas veces, dependiendo si ya había recibido el chequecito de CONAPE, lo que hacía era jinetear la plata de CONAPE, entonces no le pagaba la U y pagaba un poco de otras. Digamos, mi primer... Que no me oigan en CONAPE, pero pero uno de los cheques que estaba dirigido a pagar la colegiatura, lo que hice fue irme a comprar las obras completas de Freud a la Universal y se me fue toda la plata. Entonces tuve al final que pagar un montón de intereses en la universidad porque ya no tenía plata para pagarla. Yo siempre recuerdo con mucho cariño a CONAPE. Realmente CONAPE, la gente como que no dimensiona la maravilla de tener una institución que te ayude a estudiar, ¿verdad? O sea, es impresionante. Maravilloso. Entonces, bueno, el punto es que te decía respecto a Jung que él tenía pacientes de alcurnia a nivel internacional. Su familia política era obscenamente acaudalada y Jung era un personaje, yo no sé si vos alguna vez has hecho el test de... Te lo voy a haber mandado en algún momento. El test de... Es un test que determina como tu tipo de personalidad de acuerdo a la visión junguiana. Ajá. Digamos, Jung y yo compartimos la misma configuración. Digamos, las personas que somos introvertidas, intuitivas y thinkers. Ah, es el famoso Myers-Briggs. Pero tiene otro nombre. Pero el Myers-Briggs está basado en la teoría de Jung. Creo que es Briggs-Myers. Bueno, seguro que es ese. El de sí, tiene otro nombre. Sé que tiene otro nombre, pero es el... Ok. Digamos, yo he leído que las personas que tenemos esa configuración somos como el 2% de la población. Entonces, Jung era un mae bien raro. Bien raro. Y el libro lo que va planteando es que, digamos, era una persona realmente... casi yo diría hasta un popoco anárquica, en el sentido de que le costaba mucho como seguir líneas de mando, y cuando él estaba en el hospital, a él, digamos, le daba mucha pereza dedicarse a toda la parte administrativa, entonces no seguía las directrices del hospital. Era como un rebelde, o sea, era un tipo bastante rebelde y esto ya yo lo sabía porque yo ya hasta había visto la película, pero fue una persona que tuvo realmente... digamos, y respetó el ámbito de la clínica muchas veces con sus pacientes mujeres, y eso ya se sabía. O sea, las más se enamoraban de él o él de ellas, y ¿me entendés? O sea, pero no se quedaba como en lo platónico. Al que quiera ver la historia, digamos, más paradigmática, pueden buscarla. La película se llama A Dangerous Method, un método peligroso. Sale Viggo Mortensen. Viggo Mortensen es Freud. Sale esta muchacha inglesa, esta actriz Keira Knightley. Keira Knightley es Sabina Spielrein, que es la paciente de este caso. Y Jung es el actor que... Michael Fassbender. Ajá. Uh-huh. Él es Jung. Y bueno, eso fue un caso complicadísimo porque no fue la primera vez que pasó. La esposa de Jung sabía que él, digamos, que él tenía como... Él le llamaba musas, ¿verdad? Entonces ya tenía... bueno. Él tenía una tipa que se llamaba... No la tenía, pero digo yo, había una tipa en el universo de él que se llamaba Toni Wolf, que termina siendo la asistente de Jung, que sí fue su amante, y la esposa sabía. O sea, para un tipo
que termina dándole tanta relevancia a lo espiritual, como a lo más místico, por tratar de utilizar el título para salvarlo de alguna forma, sí es alguien, digamos, como que sus demonios, creo yo, que eran igual de fuertes que su deseo de... O sea, eran proporcionalmente, como directamente proporcional a su deseo, digamos, de tratar de trascender un poco. Eso me llama la atención. O sea, vamos a ver. Quiero hablar de esto desde varios lugares. El primer lugar es increíble cómo algunas personas suelen ser más... Hasta me siento incómodo decirlo porque es juicio, pero ahorita lo voy aclarando. Más incongruentes que otras. Y cuando digo más incongruentes es que somos estudiosos y nos interesa el mundo de la mente humana y estudiamos métodos y buscamos ayuda. Y a la hora de las horas simplemente actuamos en incongruencia. O sea, alejado de lo que se supone que es el ideal y que conocemos que es el ideal, ¿verdad? Hay como un divorcio entre lo que pienso y lo que finalmente hago y siento, ¿verdad? Sí. Y me siento incómodo decirlo porque para mí esa es la experiencia humana. Claro. ¿Verdad? Es la definición de humano. Exacto. De hecho, desde mi punto de vista, lejos de la meta ser la sabiduría, es la alineación, la congruencia. Sí. Si todos los días volvemos a ver hacia adentro y nos examinamos y reflexionamos y hacemos lo que nos corresponde, poco a poco podemos ir siendo más nosotros, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención casos como este que mencionas, de una persona tan relevante en el campo de la mente humana, con un trabajo tan influyente en la historia, y que cuando vemos su vida notamos estas incongruencias tan, no sé, al final carnales, ¿verdad? Sí. Humanas. Humanas, finalmente. Lo que pasa es que llama la atención. Es como... Sí. O sea, me lo hubiera esperado de otro, de Jung. Está raro. Y por eso te decía que por un lado celebro encontrarme el libro y por otro lado estoy súper ahuevado de haberme encontrado al mismo tiempo, hablando de incongruencias. Porque también es importante que uno pueda dimensionar, ¿verdad? O sea, que lo fácil que es para uno idolatrar a alguien, ¿verdad? Y lo cual habla un poco como de un infantilismo psíquico, ¿verdad? 100%. Estamos un poco viejo para tener superhéroes. Y bueno, pareciera que el ser humano lo requiere a lo largo de su vida. Ya a mí me había sucedido eso hace muchos años. Yo había leído un libro que se llama El Crepúsculo de un ídolo. Es escrito por un filósofo francés, Michel Onfray. Destroza a Freud, o sea, pero lo deja hecho como un puñito de cenizas, o sea, todo, o sea, al final termina diciendo el psicoanálisis es como algo que se le ocurrió a Freud por su neurosis, o sea, su neurosis, como no hizo nada con él, hizo un método, eso fue lo mejor que pudo hacer con su neurosis, hacer un método de atención, terrible, ¿no? Y contó cosas ahí también, digamos, como que moralmente son bastante reprochables. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento eso a mí me había sumido en una verdadera crisis, pero sí, total. Sí, yo me terminé de leer el libro porque además el libro está escrito en una clave que es muy seductor el libro mismo. Digo, no, sígale, y ya si usted le sacó los trapos, sáquele todos los trapos. O sea, es como, no sé si a vos te pasa, es como cuando uno ve una noticia donde a alguien muy poderoso lo capturan. P. Diddy, y uno dice, dele, o sea, hasta que golpea, no sé. ¿Verdad? Te digo, es una cosa muy... Esa es una emoción alemana que se llama Schadenfreude. ¿La conoces? Esa emoción es el gozo de que uno siente al ver que a alguien le está pasando algo malo. Sí, eso es súper humano, ¿verdad? Entonces, bueno, me pasó con Freud y eso me hizo a mí, bueno, al final tuvo una utilidad porque ese vacío que ese libro me generó en Freud, yo lo llené en ese momento con filosofía. Entonces, al final estuvo bien, digamos, me hizo producir algo interesante. Sí, tal vez salirte del dogma freudiano y explorar otras. Sí, como que integré algunas otras cosas y bueno, ya veré qué integro a partir de esto. Pero Sam Harris tiene varios capítulos donde él, tanto a sus invitados como él mismo, reflexiona sobre hasta qué punto una enseñanza espiritual deja de tener valor porque el comunicador no sea
como alguien demasiado prístino. Y ahí es donde ves, o sea, ahí ese es mi conflicto interno, en donde yo digo, yo no voy a dejar de valorar el trabajo de Jung por conocer lo que conocemos. O sea, yo no voy a dejar de disfrutar la música de Michael Jackson. Cuéntenme la historia que me quieran contar. O sea, Sí. a mí me parece que tiene buenas canciones y me, Sí, claro. me gusta. Sí, claro. No voy a dejar de disfrutar, no sé, o de inspirarme, qué sé yo, en alguna idea de negocio que tenga Donald Trump, a pesar de que me parece que es una figura chocante. Sí. O sea, que no se alinea a mis valores. Pero hay cosas que yo digo, ah, mira, esto me sirve a mí. Sí. Entonces, y eso tiene que ver mucho con conocer cuáles son mis límites, cuáles son mis valores, ¿verdad? Cuando veo a un ser humano, el que sea, una parte de mí, actualmente lo ve como empáticamente. Es un ser humano más. Sí. Y entonces me parece interesante y fascinante conocer la historia y wow, y cómo pudo haber pensado en este momento, qué pudo haber sentido para tomar estas decisiones y al mismo tiempo estar en esta situación, qué pudo haber pasado en su mente que no le permitió alinearse de acuerdo a lo que quería comunicar, pero jamás descartarlo y juzgarlo y culparlo. Y esto muchas veces es controversial. O sea, hace poco en un taller que estaba dando de comunicación, mi modelo de comunicación está basado en empatía, en entender al ser humano como especie en nuestros mejores momentos y en nuestros peores momentos. Entonces, una de mis referencias es Robert Sapolsky. Hay un TED Talk de Robert Sapolsky que a mí me parece increíble. O sea, lo he visto decenas de veces y lo comparto para generar discusión sobre el proceso empático con los seres humanos. Entonces, él expone que no es justo juzgar a una persona por una acción que cometió, sea buena o mala, pensemos en una acción antisocial, solamente por la acción, Claro. sino que hay que entender qué sucedió segundos antes, minutos antes, horas antes, semanas antes, décadas antes, inclusive ya a nivel de cultura, siglos antes, milenios antes, o sea, ya como especie. Que el ser humano es muy complejo y que a la hora de actuar han pasado muchísimas cosas antes que finalmente se traducen en el acto. Sí. Pero que no es tan sencillo como causa-efecto. No. ¿Verdad? Alguien hizo tal cosa, la persona reaccionó. Sí, eso es lo que vemos, eso es lo que entendemos los seres humanos que Es el tenemos. fenómeno. Ajá, vemos lo evidente y le creamos una historia de la manera más simplificada posible, porque así es como funcionamos relativamente bien. Pero eso es sobre simplificar. Sí. Bueno, entonces, con esta teoría, yo cuando la expongo, las personas se les mueve el piso de, ¿sabe? Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Justificando a los hijueputas, justificando a los violadores, justificando a los asesinos, a los ladrones, a las personas que están haciendo daño. Y no, desde mi punto de vista, no. No hace falta cometer una agresión contra una persona o vengarse en igual proporción para hacer algo diferente que provoque un resultado diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros utilizamos el filtro de blanco-negro, que ese es el filtro que estaríamos usando, lo justo viene del filtro blanco-negro, para juzgar cómo una persona se comporta, vamos a estar limitando nuestra capacidad de conectar, de comprender, de utilizar la lógica, la razón en situaciones sociales del día a día que están muy lejos de una amenaza de muerte. Sí. Porque cuando lleguen esos momentos de real peligro de un acto antisocial, entonces nuestras alarmas pueden estar tan encendidas que nos podemos limitar de tomar las mejores decisiones. Lo que quiero decir con esto es, si nosotros utilizamos todos los recursos que tenemos actualmente en un momento tan cómodo de la historia como el que estamos viviendo, en donde no estamos constantemente amenazados de muerte, constantemente amenazados por un león
que nos quiere comer, etcétera, podemos primero vivir una vida más tranquila, conectar con más personas, tener diálogos mucho más saludables, construir acuerdos, solucionar malos entendidos. Y cuando llegue el momento de una situación de real peligro, atenderla como se debe, como se merece. Y para eso están las leyes, al final de cuentas. ¿Por qué están las leyes? Para evitar que alguna persona influya de mala manera en algún otro ciudadano. Y entonces viene la ley para proteger a la mayoría. Y está bien. Para eso son los acuerdos. Traducido esto a cuando nos encontramos con una persona que decimos, no, como el Papa va a estar diciendo tal cosa, o como Jesús estuvo rodeado de prostitutas, no puede ser posible, no, ¿verdad? Empezamos a moralizarlo todo, simplemente recordar el lado humano. O sea, no para justificar, sino para comprender y tener una mirada más adulta. Sí. Como ahora exponía, es que al final de cuentas crear expectativas de perfección es la perspectiva de un niño. Sí. Sí, yo la única salvedad que agregaría ahí es que, digamos, los ejemplos que vos pones son muy buenos. Yo puedo poner uno como, digamos, el cine de Woody Allen. A mí me encanta la película de Woody Allen. Y digo, Woody Allen para mi gusto hace algo que perfectamente, si lo calificas como atroz, digamos, no me parece que estés exagerando en cómo él resuelve, digamos, todo ese enredo familiar. Y yo vi hasta el documental donde... Es escandaloso. Es escandaloso. Es escandaloso. Yo igual puedo ver las películas de Woody Allen y cuando estoy viendo una película de Woody Allen no estoy diciendo, pues, ok, digo, la salvedad que yo haría acá es que cuando estás en presencia de alguien que asegura que hace de su trabajo interno una actividad diaria y por horas, hay algo por ahí que me hace pensar que vos deberías por lo menos ponerle nombre a tus demonios, ¿me entendés? O sea, pero es que me impresiona normal que te sigan sorprendiendo, por eso mencionaba a Sam Harris. Sam Harris decía, ok, Dave, el ma digo yo, me oyen mi esposa y el monje budista que escribió el libro de los muertos, que es un maestro así de altísima, ¿cómo le llaman ellos? De altísima realización. Era súper alcohólico, se metió con un montón de muchachas, o sea, al final hizo una cosa súper culto, ¿verdad? Entonces, donde yo oigo esa historia, yo digo, ok, que Donald Trump sea presa de sus lados más arcaicos, lo entiendo. Todo el mundo. Lo entiendo. Es el personaje. Eso es lo que es. ¿Me entendés? Cuando me decís que tenés 40 años de estar en un monasterio dándole 7 horas diarias, o sea, usted todavía sigue siendo sorprendido. O sea, ya 40 años es un trabajo de sombra interesante. Es raro. Lo que pasa es que, bueno, y no voy a decir que es más normal de lo que es que debería que definir normal, pero es más, o sea, no nos sorprendería escuchar la historia de algún gurú que terminó metiéndose con más de una de sus seguidoras. Es una historia que se repite. Sí. Con mucha más frecuencia de lo que querríamos. No nos sorprendería para nada escuchar la historia de un sacerdote que hizo cosas impropias a nivel sexual a todo nivel. Sí. ¿Verdad? Sí. Es raro. No creo que sea la mayoría. Sinceramente no lo creo. No, claro que no. Pero por ahí hay más de uno que suele padecer de ese fenómeno. Sí. Sí, Freud lo explicaba así. Freud, muy a su estilo, ¿verdad? Todo lo llevaba a lo sexual. Él lo que pensaba es que el sacerdote que termina cometiendo esa atrocidad es precisamente porque su dogma no va a poder refrenar sus instintos sexuales. O sea, para Freud es más fuerte la sexualidad que cualquier cosa en la que vos creás. Entonces, donde vos le decís a un sacerdote, tenés que volverte casto, porque eso es lo que un sacerdote hace, Freud diría, eso lo sabes vos, pero no tu inconsciente. Claro, y meter algo en la sombra que es tan natural y no enfrentarlo, o sea, querer dormirlo, reprimirlo a partir de dogma,
va a explotar. Sí, va a dar un mal resultado, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo a Jung, no termino de encontrar lo que yo andaba buscando en el libro. Yo realmente quería como algo mucho más... Es que Jung es un personaje tan raro. Y ojo, no encontré ese libro, pero lo ando buscando. Hay un libro que se llama precisamente The Jung Cult. Y es preciso, o sea, yo lo he vivido, Jorge, digamos, en la facultad en la que yo estudié y me siento súper orgulloso de haber estado ahí bastantes años de mi vida. Lo que se vivía era un culto freudiano en algunos puntos, ¿me entiendes? Yo recuerdo mis profesores, los que por ejemplo eran de psicología social, criticando a Freud y la reacción era como este mae viene aquí a criticar a Freud. O sea, esto es casi un templo. ¿Ok? O sea, lo que te quiero decir es, el psicoanálisis fomenta una rara grupalidad. Fanatismo. Sí. O sea, Freud, digamos... Jacques Lacan en algún momento él asegura a Jacques Lacan es expulsado de la Sociedad Freudiana Internacional porque él pensaba que digamos que las sesiones no tenían que durar 50 minutos, por ejemplo, él decía porque o sea, el inconsciente no tiene cronología, porque tiene que esto que responder a la lógica médica, ¿verdad? Y otras cosas. Lacan además era un rebelde terrible. Entonces él en algunos de sus seminarios empieza diciendo, bueno, al final terminé viviendo una excomulgación. Él dice, me excomulgaron de la sociedad psicoanalítica. Esto se oye como una iglesia. O sea, no puede ser que no puedan lidiar con la disidencia, que no puedan decir, bueno, ese me piensa otra cosa, ¿verdad? Entonces, y curiosamente, Lacan es súper culto. O sea, vos hablas con lacaniano y le hace entender como, bueno, pero ¿usted parece que tal vez eso era un poco también como producto de su locura? ¿Verdad? O sea, y digo, lo que vas a recibir es casi que un ataque, ¿ok? Entonces, sí, hay algo raro con el psicoanálisis, hay algo realmente raro. Jung no se escapa a eso. Y al final el libro lo que nos termina contando es que, bueno, es un tipo, digamos, como con ideas muy raras, que nunca iba a poder desarrollarlas bajo el manto del psicoanálisis tradicional, no solo por Freud, sino porque realmente él o sea, digámoslo así, para salvarlo, no que él necesite que lo salve nadie. O sea, él era demasiado como enciclopédico en sus intereses. Entonces, todo aquello que a él le parecía atractivo, él lo iba a ver, aunque con eso se estaba jugando el chance que muchas personas lo consideraran realmente un loco. Y un loco ni siquiera en el sentido de loco creativo, sino el loco de atar. O sea, hay autores que lo que plantean es, no, este mal que necesitaba era un psiquiátrico, no que le prestaran ni siquiera máquina de escribir, ellos escribían a mano. Entonces el libro va reparando como en eso, digamos, como en sus relaciones personales, digamos, hay un capítulo completo donde lo que plantea es que, digamos, como papá era un desastre, digamos, es como un workaholic, ¿entendés? Entonces hay una anécdota donde la hija menor, o sea, como Jung era de la élite, porque era súper de la élite, no era de la élite, él termina siendo de la élite por su esposa. Power move. Power move. Ajá, entonces él, digamos, una de sus aficiones era el sailing, era el andar, navegar. Entonces hay una anécdota donde la hija menor él llega al barco, están sentadas toda su familia, y entonces él lleva como unos pastelitos y entonces él le da un pastelito a cada uno. Y la hija menor le dice a la mamá, ve qué buena gente el papá de tal. Ella ni lo tenía ubicado como su papá. O sea, es un mae que de vez en cuando viene aquí, es el papá de mi hermano, pero no es mi papá. O sea, ni la hija no lo tenía ni leído como su papá, porque no lo veía nunca. O sea, entonces digo, esto yo le decía a Giselle, o sea, es difícil presentarse como alguien más oscuro que Freud. Freud era un tipo realmente, un alma súper atribulada. O sea, hay un encuentro lindísimo. Esa es de las partes que yo más rescato del libro. Cuando a los dos, tanto a Freud como a Jung, los invitan para darles un doctorado honoris causa en una universidad norteamericana. En ese momento ellos todavía, digamos, eran amiguillos. Todavía ahí no se había... Jung plantea que él nunca
o sea, él siempre tuvo sus reservas hacia Freud. O sea, hablando de los héroes, cuando él lo conoce, luego de haberlo leído, él notó en Freud como algo off ahí, que los libros no decían, ¿verdad? Digo, a todos nos pasa, pareciera. Entonces, bueno, el punto es que en ese viaje, cuando ellos, es un transatlántico, duran como 3 meses juntos, ellos logran conocer en Estados Unidos a William James. William James es el verdadero padre de la psicología. William James tiene un libro lindísimo que yo tengo ahí en cola, que un día le voy a entrar, que se llama... Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que 1 de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Es algo así como la lógica de las experiencias religiosas. Palabras más, palabras menos. Entonces, bueno, William James conoce a Freud y conoce a Jung. William James es como realmente como el Abraham, no, sería el Moisés de la psicología. Y no el Abraham. Y en eso después, William James dice: me encantó ese muchacho Jung, me parece súper inquieto, súper como ecléctico, o sea, ridículamente culto y versado. Y él mismo dice: Freud no me gustó tanto, me parece alguien demasiado fijo en sus ideas, como, o sea, no se puede mover de lo que él cree y cualquier cosa que no sea lo que él piensa, entonces no lo estás entendiendo. Entonces, bueno, eso fue una anécdota vacilona, porque William James es un personaje muy importante, muy importante para la psicología. Y sí, o sea, no he llegado a la parte que me gustaría pensar que voy a encontrarme, que es donde ahora sí él empieza a vivir una experiencia muy religiosa y muy espiritual, aunque eso estaba desde el inicio. Digamos, Jung, cuando estaba en la escuela, creaba amuletos. Y él tenía un amuleto que había creado de una de sus regla para medir, que realmente cumplía la función, digamos, tribal de un amuleto. Digamos, cuando él se sentía como con mucha ansiedad, entonces él agarraba el amuleto, entonces él sentía que el amuleto le transmitía y él le transmitía. Entonces, o sea, siempre fue un tipo como muy interesado en lo paranormal, por decirlo de alguna forma. Y esto quizás lo conté alguna vez. Yo tuve la posibilidad de leer la tesis doctoral de Jung. Es un ejercicio masoquista, no tiene otros, es aburridísimo, pero es interesante porque ve que su tesis para doctorarse en psiquiatría es el estudio de una medium. Eso es lo que a él le interesaba, o sea, era una farsante
eso que habla a través de ella es un problema mental, es otra entidad. Imagínate que él presenta eso para grabarse como psiquiatra. O sea, ya uno ve que la impronta de él lo marcó toda su vida hacia ese ámbito. Jung tiene un libro lindísimo que se llama Sobre las cosas que vuelan en el cielo, que es su interpretación de los ovnis, de qué es un ovni, digamos, porque si vos lees ese libro, él dice... O sea, a mí me da la impresión, obviamente es un libro que me leí por muchas razones, porque me encanta ese tema. Él lo que plantea es que en realidad son como proyecciones, digamos, que eso no está sucediendo como en tu psique. ¿No? Okay. ¿Verdad? Es un libro pequeñito, es como de 70 páginas, un libro sobre las cosas que vuelan, sobre las cosas que aparecen en el cielo, es la definición correcta. Entonces, bueno, el libro a mí lo que me viene planteando es que, digamos... Humanamente, si lo queremos ver como en lo cotidiano, no es una persona tan admirable, ¿verdad? O sea, su teoría para mí no pierde brillantez por eso. Y hasta te digo, me parece un buen momento para estarme leyendo esto también, porque eso me hace pensar que viene un nuevo cambio de piel en mi vida a nivel clínico, siempre pasa, siempre que yo me topo alguna cosa y que me hace dudar, me muevo inmediatamente. Digo, ok, entonces quita Jung un toque. No, te conté que andaba buscando posgrados en filosofía para cerrar ese capítulo, que en algún momento de mi vida pensé que no lo iba a cerrar. Y también eso es un poco una reacción al libro. O sea, tengo que agarrarme de algo. Entonces digo, ok, la filosofía siempre me ayuda, es como mi salvavidas. Entonces ahí es donde ando como tímidamente, no lo estoy haciendo de un modo tan serio, buscando algún claustro ahí, algún espacio universitario. La gran mayoría de los posgrados que me interesaban, de un modo, diría uno, asincrónico, empezaron un mes antes de cuando yo me empecé a sentir interés. Entonces, ya veremos. Mi esposa diría, mi esposa asegura que yo soy el mejor ejemplar de un Piscis. O sea, que no es necesario preguntarme mi signo zodiacal con solo conocerme, o sea, sos tan Piscis que tu vida es estar dando vueltas en U. Wow. O sea, vos vas en línea recta, convencido, hasta que un momento decís, no es así. Y no es que me desvío un toque, digo, no, es para allá. Ahora me interesa lo religioso. Y le doy hasta que digo, no, esta hora es una locura. Tengo que ahora estudiar física, entonces me voy por la física y después digo, no, esta vara también no tiene mucho sentido. O sea, ella dice, sos demasiado Piscis, man. demasiado, o sea, sos como un representante de alguien que en su interior realmente sus intereses son antagónicos, que no son complementarios. O sea, a mí me puede interesar mucho algo y después ya deja de tener total sentido para mí, y así es la música igual. Bueno, eso me recuerda a el capítulo anterior. No es ácido ni alcalino. Exacto. En mi caso yo sería medio año ácido, medio año alcalino. No, yo sí soy como las dos cosas ahí como struggling. Ok, eso está muy, muy interesante. Yo creo que de esta conversación que tenemos, esta hablada, a mí lo que, digamos, me deja una reflexión de recordar que todos los seres humanos estamos luchando con algo internamente. Por más genios, por más cosas admirables que podamos ver en las otras personas, cada quien está librando una batalla interna. Y no lo digo de forma catastrófica o peyorativa ni nada, simplemente si somos los seres humanos, o sea, tenemos un estuche imperfecto de carne y hueso. O sea, ya eso nos deja a nosotros con limitaciones. Tenemos genes que no elegimos, ni siquiera elegimos nacer, menos en la época ni en la familia en que nacimos, y ya todo eso empieza a marcarnos de alguna manera, y luego viene todo aquello a lo que nos exponemos, a lo que le damos atención, que va formándonos, y la mente es interesantísima. Y a veces nos puede dar mucha paz, tranquilidad, mucho confort. A veces nos puede atribular. Y cada quien lidia con eso con las mejores herramientas que tiene. Y desde afuera nosotros podríamos decir, qué raro, pero estos parece que tenían las mejores herramientas disponibles. Ellos las entendieron de otra manera, su cuerpo las recibió de otra manera, su sistema nervioso las integró a su manera. Y de nuevo, no es para justificar, es para entender y seguir adelante. O sea, la historia del ser humano es una historia de incongruencia.
Sí, 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 te permite humanizar también a esos personajes que creo que yo es lo que extraigo. Mi director de tesis, psicoanalista muy connotado en nuestro país, Mariano Fernández, él decía, me dijo a mí al menos, no sé si lo decía a todo el mundo, pero a mí me lo dijo, me dijo, dime qué te interesa y te diré qué padeces. Cuando yo le llegué con la tesis, ¿verdad? Le digo, yo quiero trabajar las adicciones. Y yo como, ok. O sea, ya yo ahí le dije mucho más de mucho de lo que... Y él me decía, o sea, nadie se va a chupar una investigación de un año si no es una vara que te toca adentro. Sin Y duda. bueno, yo empecé por el tema de las adicciones y por supuesto que hay como o sea, entiendo perfectamente lo que Mariano dijo. Creo que sigue siendo igual. Muchos de estos autores probablemente produjeron a partir de su sombra, más bien. Sí. ¿Verdad? O sea, más bien fueron sus propios demonios los que le fueron diciendo. Porque a la postre, Jorge, y esto es una metáfora, el rango de uno de escucha de otra persona también tiene límites que vos del todo no captás porque no tienen mayor conexión con tu vida. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo la inmensa suerte que yo trabajo escuchando gente, digamos, lidiando con el peso de la vida. Y a mí la vida me ha parecido siempre pesada. ¿Me entiendes? O sea, lo que yo pienso es que tal vez uno de mis... no sé si ventajas, no sé si tal vez ventaja es el término, es que yo a la vida le veo algo tan difícil en algunas temporadas que cuando alguien me viene a contar, mira, la vida es un poco difícil, yo digo, o sea, tell me about it, ¿verdad? O sea, entonces lo que quiero decirte es, también eso viene de mi historia, viene de la sombra, ¿verdad? O sea, viene de un montón de lugares donde, aun y cuando este libro no es lo que yo esperaba, también está bien que haya aparecido y yo pude haberlo cerrado. Yo leí 2 o 3 cosas y yo dije, que esto es más como los trapos sucios del viejo. Y dije, bueno, me gustó mucho la introducción del libro. Él lo presenta de un modo maravilloso, súper escritor. Entonces dije, no, voy a leerlo. Y en todo caso, Jung para mí siempre ha sido una molestia. O sea, quiero decir, es que Freud a mí no me genera eso. Freud para mí es una caja de respuestas. Jung es una caja de preguntas. Entonces, tampoco es como... O sea, mi visión de Jung ya era la de alguien muy retador para mí y ahora tengo que incluir estos elementos de él un poco, digamos, menos vistosos o menos... virtuosos tal vez, pero siempre entendiendo que seguimos hablando de él por algo. Total. Algo tiene que haber dicho. Sin duda. Y influido. Y es innegable. Sí. Bueno, chicos y chicas, es un honor que estén por acá escuchándonos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden suscribirse al canal, compartir con alguien que a lo mejor le interesa escuchar de estos temas y dejarnos en los comentarios lo que opinan, de qué tema les gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y estar presentes. ¡Wow! ¿Qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima!